Muy buenos días, estudiantes. Mi nombre es Andrea Romero. Yo soy la docente que los va a acompañar en este módulo de matemáticas. De pronto algunos se acuerdan de mí porque trabajamos nuestra primera clase, pero debido a este proceso de aislamiento, pues se nos truncó el proceso. La idea es que lo retomemos, que podamos mirar algunas cosas. En este video les voy a dar como las primeras indicaciones de la clase, pero la idea es que nosotros pongamos juiciosos a trabajar en este proceso. En este primer componente vamos a trabajar todo lo numérico. Recuerden, chicos, que las matemáticas están organizadas por componentes. Está el componente numérico, está el componente geométrico y está el componente aleatorio, estadístico. No significa que cada uno va por un lado, sino que cada uno refiere conocimientos específicos de las matemáticas, que se aplican en las mismas matemáticas relacionadas con otras áreas o en los contextos comunes que las utilizamos cuando estamos en un contexto normal. Entonces, en este primer módulo quiero hacerles énfasis y explicar unas cositas que deben ustedes tener en cuenta dentro del proceso del conocimiento en matemáticas. Entonces, las matemáticas están organizadas por conjuntos numéricos. Esos conjuntos numéricos obedecen a unas características y a unas relaciones propias que tienen los números. Entonces, por ejemplo, el conjunto numérico más pequeñito que tenemos, voy a hacerlo como en términos de representación de diagramas de B, es el conjunto de los números naturales. ¿Listo? Entonces, los números naturales que se simbolizan con una N mayúscula. ¿Quiénes están entre los números naturales? Entonces, ¿por qué se llaman naturales? Porque fueron los primeros que se trabajaron y es del común, es natural en la gente numerar las cosas. Tengo un año, 10 años, 5 años, por ejemplo. ¿Listo? Dentro del conjunto, en los números naturales, están metidos dentro de un conjunto más grande que se llama el conjunto de los números enteros. ¿Por qué aparecen otros conjuntos numéricos? Porque la humanidad requirió mediante las operaciones crear otros números numéricos. Entonces, por ejemplo, hay cosas que se pueden hacer dentro de los números naturales, o sea, eso se llama que el conjunto es cerrado para algunas operaciones. Entonces, si yo sumo números naturales, me dan números naturales, si yo multiplico números naturales, me dan números naturales, pero sí, por ejemplo, resto o divido, no siempre la resta y la suma de números naturales me dan números naturales. Es decir, los naturales son cerrados para la suma y la multiplicación, pero para la división y la resta no. Es más, la que fractura acá, digamos que aquí hay una fractura, es la operación resta, que dice, vea, si usted resta números naturales, no siempre va a encontrar un natural, puede conseguir un entero, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos restas tan sencillas como 1 menos 2 que mitad menos 1. Entonces aparecen los números enteros. ¿Quiénes son los números enteros? Pues son los opuestos de los naturales. También es un conjunto infinito y ahí incluimos el cero. Aunque algunos matemáticos dicen que el cero es un número natural, pero digamos que vamos a meterlo dentro de los enteros. Igual, si está, quiere decir que todos los números naturales son enteros, mas no todos los enteros son números naturales, ¿ven? Pero miren, a pesar de que, bueno, aquí en los enteros ya puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, pero no siempre voy a encontrar el resultado de las divisiones. Ejemplo, yo puedo coger dos enteros cualquiera, por ejemplo como 5 y 2, y al dividirlos, 5 y menos 2, y al dividirlos no encontrar la respuesta dentro de los números enteros. Por eso se crea otro conjunto numérico. Perdón, que se conocen como los racionales. Entonces voy a escribir acá. N son los naturales, que en nuestro esquema lo comenzamos entre 1 y 1 hasta infinito, ¿sí o no? En los enteros, que se simbolizan como Z, entonces, ¿quiénes están en los enteros? Los negativos, el cero y los naturales.
Por eso en algunos libros dice que los enteros se definen como la unión entre los positivos, los negativos y el cero. Y estos que se conocen como los racionales. Los racionales tienen algo muy importante con respecto a estos dos conjuntos numéricos, y estos dos conjuntos numéricos se conocen como conjuntos numerables. ¿Por qué numerables? Porque yo puedo decir, cogiendo cualquier elemento de este conjunto, puedo conocer quién le sigue y quién le antecede, o el sucesor y el antecesor. Entonces veamos un ejemplo sencillo, excepto para los naturales el 1 porque no tendría antecesor. Pero si yo cojo el 2, sé quién le sigue porque se utilizan con la suma de 1 o con la resta de 1. Lo mismo pasa con los enteros. Con los racionales no. Este conjunto se conoce como un conjunto denso. Dicho de otra manera, lo que nosotros vemos es que el conjunto de los números naturales, mire que tiende hacia más infinito. El conjunto de los números enteros tiene más infinito y menos infinito. Pero el conjunto de los números racionales tiene infinitos, infinitos. Eso se llama ser denso o completar la recta numérica. Vean acá, cuando nosotros en los dos primeros hacemos la recta numérica, nosotros lo que escribimos son puntos. Y simbolizamos con puntos. Pero cuando hacemos los racionales, nosotros podemos coger cualquier par de números, por ejemplo estos, y dentro de estos números hay infinitos números. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, supongamos que, digamos que en la práctica no, pero si lo hacemos en un ejercicio de abstracto lo podemos pensar. Veamos esta distancia. Si la partimos en la mitad encontramos otra distancia, si la partimos en la mitad encontramos otra distancia, si la partimos... Y así sucesivamente yo voy a encontrar siempre la posibilidad de partir infinitas veces. ¿Ven? Eso es lo que significa un conjunto de eso. Luego yo aquí en los racionales no tengo un orden. Yo puedo establecer quién es mayor o menor que en otro, pero yo no puedo establecer ni quién va de primeras ni quién va de últimas, como sucede con estos. Vean, esto yo sé quién es el primero y de ahí en adelante lo puedo nombrar. Sé quién queda en la mitad y de ahí en adelante puedo saber quién es el primer entero positivo, quién es el entero negativo más grande, pero acá no. Y los números racionales se definen mediante la división. Vean acá. Aquí la que fractura, a la que abre aquí los enteros y las pasa a los racionales, es la división. Entonces los números racionales se definen como el cociente. Recuerde que el cociente es una manera de decir la división entre dos números enteros. O sea, A pertenece a los enteros y B pertenece a los enteros, y pues tengo que decir que B es diferente de 0 porque pues ustedes conocen que no puedo dividir por 0. Por eso la fractura lo divide. Entonces, ¿quiénes están en los racionales? Pues todas las fracciones, tanto positivas como negativas. ¿Listo? Ahora, ustedes pueden también, pero resulta que hasta ahí no están todos los números que se conocen. Hay otro conjunto numérico que está por fuera, que no están en estos números, que se llaman los irracionales. Los voy a hacer aquí al lado. Estos se conocen como irracionales. ¿Y de dónde provienen los irracionales? Entonces, así como estos provinieron de la necesidad de encontrar resultados a operaciones que no se podían hacer acá y que tenía que ir a encontrar otro número, los irracionales aparecen de un problema muy sencillo, y es ver que cuando nosotros teníamos un cuadrado de longitud 1, no había un número que me conociera cuánto vale esta diagonal. Y por teorema de Pitágoras, sin embargo, ahorita les voy a hacer recordar un poquitico sobre el teorema de Pitágoras. Que es eso, vale 1. Recuerden que el teorema de Pitágoras dice que la suma de los catetos al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Ahí hay un triángulo rectángulo. Esa diagonal valdría raíz de 2. Entonces,
este número raíz de 2, miren que no aparece ni acá, ni aparece acá, ni aparece acá. Entonces los números irracionales tienen una característica con respecto a los números racionales que hay veces nos confundimos ahí. Uno, y es que los números, toda fracción se puede ver como un decimal. Pero este decimal tiene unas características específicas, ya lo vamos a mirar en otro esquema. Mientras que acá, todos los irracionales también se miran como números decimales, pero con la característica que no son números decimales infinitos y que no tienen periodo. Vamos a recordar eso un poquitico. Entonces, en los irracionales está, por ejemplo, raíz de 2. Es un irracional que es muy conocido, que es pi, que nos sirve para hallar, por ejemplo, los volúmenes de cosas curvas, las áreas de cosas curvas. Otro que es muy conocido que se llama el número E, el número de Euler, que nos sirve, por ejemplo, cuando estamos trabajando en matemática financiera y estamos calculando intereses y todo eso se utiliza muchísimo. Los utilizan los biólogos para cuando quieren encontrar la desintegración radioactiva de un elemento, entonces utilizan la E. Lo utilizan los biólogos también cuando quieren mirar la población. Ahorita que estamos en este proceso de COVID, estuve leyendo que para calcular el crecimiento de la pandemia, si no tomamos las medidas de protección, utilizan el número E, que significa, este más o menos vale 2,8, si uno lo quiere trabajar, recuerde que tiene infinitos decimales, así como este lo trabajamos como 3,14. La unión de todos estos amigos, forman los números reales, lo que conocemos como números reales. Voy a escribirlo porque es más fácil escribirlo que definirlo. Decimales infinitos no periódicos. ¿Listo? Ahora, si yo meto todo esto en una bolsa, encuentro a los reales y digamos que son los números que hemos venido trabajando hasta ahorita. No son los únicos números que existen, porque si nosotros, que somos tan amantes a la tecnología y ahora que nos toca meternos en el mundo de la tecnología, todo lo que son microprocesadores y todo ese tipo de cosas, trabajan con otros números que se llaman los números complejos. Y los números complejos también salen de un problema que presentaron los matemáticos y que aquí no había solución. Y es encontrar las raíces cuadradas de números negativos. Ustedes saben que, por ejemplo, la raíz cuadrada de -1, pues no existe. ¿Por qué? Porque no hay dos números que elevados al cuadrado de -1. Los únicos números posibles serían 1 por 1, pero daría 1 positivo, y -1 por -1, que daría también 1 positivo, y no tendríamos solución acá. A pesar de que nosotros veamos esto, que estos son conjuntos densos como tal, que tienen infinitos, no son suficientes porque, por ejemplo, no está la solución a este problema. ¿Ok? Pero bueno, digamos que eso es para que ustedes lo tengan como conocimiento, pero no sé en el proceso. Vamos a pensar, voy a que ustedes tengan muy en cuenta por qué estos dos números. Miren que si nosotros hablamos de los racionales, en cierta medida ya hablamos de estos dos, porque estos están ahí metidos, ¿sí o no? Porque estos dos son conjuntos, esos se conocen conjuntos, porque están separados, esos se conocen como conjuntos disyuntos. ¿Por qué esos dos se conocen como conjuntos disyuntos? ¿Y qué la caracteriza si esto es un número decimal y acá también estoy cogiendo como números decimales? Entonces pónganme, voy a borrar esto, porque mi tablero no es muy grande, para que lo tengan en cuenta. Entonces, pónganme la atención. Los números racionales, de por sí, o sea, su definición como lo teníamos allá escrito, es en representación fraccionaria. ¿Sí? O
sea, se definen como una fracción. O sea, son de la forma A sobre B. Ustedes deben de saber, o sea, ustedes saben que aquí, voy a ponerlo aquí para allá, está implícita una división. Es decir, A sobre B significa A dividido B, o de cierta manera cuántas veces divido una unidad, la divido en B partes y tomo A. Pero estos números se pueden escribir como un decimal. ¿Cómo lo escribo como un decimal? Cuando yo divido este entre este. ¿Listo? Y resulta que cuando yo divido este entre este, me pueden salir decimales de dos formas. Puedo encontrar decimales finitos o decimales infinitos. ¿Listo? Los decimales cuando son finitos es porque porque B, o sea, el denominador es una potencia de 10. ¿Listo? Y son infinitos, pues cuando lo contrario, cuando B no es una potencia de 10. Vamos a hacer un ejemplo de eso para que entendamos un poquitico. ¿Listo? Ahora, pero a pesar de que son infinitos, aparece algo como que se llama periodo. Periódico. O sea, que a pesar de ser infinitos, tienen algo que se repite y que yo puedo encontrar. Todos estos decimales provienen de esta fracción. Todos provienen de esa fracción. Por eso se dice que los decimales que son racionales provienen de una fracción que se conoce como fracción generatriz. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de este y un ejemplo de este. Súper sencillo. Veamos acá. La fracción 3/10. 3/10 es una potencia de 10. Recuerden las potencias de 10. 10, 100, 1000, 10, etcétera, etcétera, etcétera. Mira que si yo paso esto a decimal, 0,3, sencillísimo, que es una posición porque hay un 0 acá. Hay unas que no parecieran que son potencias de Dios, pero lo son. Una muy sencilla, un medio. Recuerden que ustedes pueden hacer procesos de complificación. Por ejemplo, multiplicar esta por 5 daría 5 décimos y eso es 0,5. Algo que todos sabemos bien, que un medio equivale a 0,5. ¿Listo? Ahora, si ustedes pueden en su calculadora, aunque se supone que en el curso de Predicfresh pues no tenemos la calculadora, sino como para contrarrestar aquello que hemos visto, a ver si está bien. Entonces uno coge a 5 y divide 10, pues eso le da la calculadora. ¿Ok? Ahora, con los decimales, no, con los decimales periódicos, por ejemplo, está la fracción 1/3, que es 0, o sea, miren, a pesar de que este tiene denominador 3, no hay ningún número que multiplicado por 3 me dé 10, 100, 1000. Por eso esta no es una potencia de 10. En términos generales, los números primos, por ejemplo, las fracciones que tienen como denominador primo no me sirven. 0,333, y nosotros escribimos eso con una comita arriba. No son los únicos, hay muchos más que son periódicos. Por ejemplo, la fracción 2/7. Si yo cojo a 2 y lo divido en 7, bueno, voy a cambiarle para que no sea una fracción impropia. 12/7. Entonces diría 1, sobran 5, 1,9, sobra 1, 1, sobra 1, 1, 1, 1. Bueno, así sucesivamente. Entonces el periodo, mire que aquí el periodo aparece en la primera cifra. Estos se conocen como decimales puros. Y este aparece en la segunda cifra, algunos que aparecen en la tercera cifra, en la quinta cifra, pero aparece el periodo. Esos se conocen como mixtos. Entonces, chicos, nosotros debemos en el grado 11
tener claro que yo puedo pasar de representación decimal a de representación fraccionaria y de representación fraccionaria a representación decimal. Así sea esto un decimal. Ahora, dependiendo del ejercicio que me estén planteando, es más fácil trabajar en representación decimal que representación fraccionaria. Mire que lo completo es trabajar por fracción, porque aquí no hay infinitos ni nada de esas cosas. Aquí sí. Cuando yo trabajo con un decimal y por supuesto no puedo colocar aquí la infinidad de 3, sino solamente yo trabajo con 2 o 3, estoy haciendo una aproximación. Entonces siempre es mejor trabajar con racionales. Pero por ejemplo, cuando yo estoy mirando cuando un número es más grande que otro, pues es más fácil verlo en representación decimal que en representación fraccionaria. Eso depende del problema que ustedes estén trabajando. Ahora, ¿qué pasa con los irracionales? Entonces, con los irracionales no hay esto. A pesar de que son un número decimal, o sea, una manera de escribirlos son como los números decimales, por ejemplo, la raíz de 2, que es 1, no me acuerdo exactamente cuánto es raíz de 2, 1,8 algo. Perdón, no. 1, voy a rectificarlo, no sea que yo les esté diciendo cosas que no son. Entonces va a rectificarlo con la calculadora. Si yo tengo raíz de 2, la calculadora me bota 1,42, 41, y bueno, si nosotros vemos en nuestra calculadora, si utilizamos la calculadora manual o la del computador, vemos una cantidad de cifras, pero que no hay periodo. Al no haber periodo, miren acá, no hay ninguna fracción que yo pueda representar este número irracional. No lo hay. O sea, estos, ¿cuál es la diferencia drástica y que los hace conjuntos separados, conjuntos disyuntos? Que estos son números que provienen de una fracción y se llama fracción generatriz, mientras este es un número que proviene bien sea un radical, bien sea de una relación como sucede con pi, o como sucede con e, de una relación, pero no de una fracción. ¿Listo, muchachos? Entonces, quiero que ustedes lo comprendan, deben tener esa. Ahora, claro, estos números también son densos, pero son mucho más complicados de trabajar en términos de que como son infinitos, entonces uno no los debe trabajar por decimal, sino lo debe trabajar en su representación estándar. Por eso es que en lo posible no reemplazamos ni los valores de pi, ni los valores de e, ni los valores de ningún radical, a menos que sean algunos radicales que no son irracionales. Por ejemplo, el número raíz de 4 no está acá, no está aquí en los irracionales, porque raíz de 4 es 2, o sea que es un número entero. ¿Ven? Entonces, como lo tenemos que trabajar. Entonces, para este primer trabajo, para esta primera sesión, vamos a trabajar los siguientes. Voy a escribírselos acá para que, sin embargo, se los van a colgar en la plataforma. Vamos a trabajar todos los ejercicios de los puntos número 1 al punto número 11. Del 1 al 11, y le vamos a sumar el punto número 29, que habla de aplicaciones del triángulo, del teorema de Pitágoras. Y quiero que nos miremos un poquitico y les voy a explicar el ejercicio número 12 para recordar algunas fórmulas que me permiten establecer
el volumen de un cuerpo y cómo aplicamos esto a las razones y las proporciones. Entonces, permítanme borro acá esto. Listo, chicos. Entonces, yo les había, hemos venido trabajando que los racionales se establecen como una fracción. Las fracciones, voy a poner acá un ejemplo, por ejemplo, la fracción 2/3 tiene, toda fracción se puede trabajar como diferente representación. Entonces, yo la puedo representar en una recta numérica, que significa, en la recta numérica la unidad es 1, ¿no? La distancia, son distancias. Ya que la distancia que hay de 0 a 1 la voy a dividir en 3 y voy a tomar 2/3. Lo puedo trabajar como en la forma convencional, como siempre nos han enseñado, de coger una unidad, dividirla como la parte de un todo. Puedo tener unidades separadas y cuando yo la trabajo así, es un ejercicio de comparación. Esa comparación significa una razón. Entonces, por ejemplo, en mi casa, por cada 3 comidas que se hacen, en 2 utilizamos huevo. Por ejemplo, es un ejemplo de comparación. Esa comparación se conoce como razón. Y la razón en medio de todo es un número. Cuando yo ya hago la división, o yo la puedo establecer como un decimal. Entonces cojo a 2, divido 3 y eso me da 0,75, un decimal. Pero todos los decimales se pueden escribir como porcentajes. Vean, ¿sí ven? Entonces miren que una sola fracción, por eso dentro del conjunto de los racionales es un conjunto muy rico y hay veces nos confundimos porque una cosa se puede representar de varias maneras, ¿ok? Entonces, por favor, yo quiero que miremos, se ubiquen en su material y miremos el punto número 12 y 13. Dice, un cilindro de radio R y altura 4R se llena de agua completamente. Ahí tienen ustedes el dibujo en la parte derecha. Luego se introducen 2 conos de radio R y altura R y un cilindro macizo recto de radio R y altura 2R, como se muestra en la figura. Voy a tratar de reproducir aquí un poquitico, aunque ustedes me pueden ir mirando en su celular y pueden ir mirando en la plataforma como tal. Dentro de este cilindro hay otro cilindro que es macizo y dentro de este metieron unos conos. La altura principal de esta es 4R. Todo lo demás tiene radio R, porque es el mismo radio que está metido acá. Miren, si este es el radio R, aquí hay radio R, aquí hay radio R. ¿Sí ven? Todo lo demás. Y lo único es que el pequeñito, el que se metió acá, tiene altura 2R. Entonces, ¿qué me están preguntando? La razón entre el volumen del agua desalojada y el volumen del cilindro grande es. Entonces, cuando me preguntan de razón, me están preguntando, establezca una comparación entre el volumen del cilindro grande, y el volumen del agua que salió cuando yo metí esto y esto. Además, pues eso cae de lógica. Si yo tengo un balde con agua y le meto cosas, pues el agua tiene que desalojarse porque tiene que ubicar un espacio. Entonces, ¿por qué escogí esta pregunta? Porque tenemos que recordar cosas. Como tengo que hacer una comparación del volumen del cilindro grande, voy a poner acá, con respecto al volumen del agua desalojada, ¿sí? El volumen del agua desalojada con respecto al volumen. Tengo que acordarme, y eso sí es importante, chicos, que ustedes se aprendan las fórmulas básicas para hallar áreas y para hallar volúmenes. En este caso necesito recordar cómo se halla el volumen de un cono y el volumen de un cilindro. Porque si no me acuerdo, pues no voy a poder. Entonces les recuerdo, el más sencillo siempre y el que uno debe saber es el volumen del cilindro. Entonces el volumen del cilindro es, un cilindro está compuesto ¿por qué? Por 2 circunferencias o una circunferencia que se constituye la base. Hagan de cuenta
como si tuviéramos esas confetis que tenemos a veces en las fiestas, que viene así aplastadito y nosotros lo alargamos y los utilizamos. Entonces provenimos de una base y luego esa base tenemos que mirar qué pasa con la altura si yo proyecto esa base. Entonces recuerden siempre que el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Entonces, si es un cilindro, el área de la base pues es el área de una circunferencia y nosotros recordamos que el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Siempre, siempre. Por la altura. ¿Ven? Esta fórmula es importante que nos la aprendamos. O sea, tenemos el área de la base es un cilindro, es un círculo y el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Y eso lo multiplico por la altura. Entonces veamos el volumen del cilindro grande. Entonces el área de la base es el área del círculo, que es pi por r cuadrado, por la altura. Pero me están diciendo que la altura es 4r. Luego, para este caso, el área del cilindro grande, ¿qué será? Pi por el radio al cuadrado por la altura, que es 4r. Organicémoslo para que quede bien. Pongamos primero el coeficiente, pongamos a pi y multipliquemos. Y ya tengo el área. Este será 4 pi por el radio cúbico. ¿Listo? Ahora, vamos con el área de los conos, porque necesito hallar el área de los conos. Recuerden que este es el del grande. Todavía nos falta hallar el volumen de las cosas que están aquí adentro. Entonces vamos a comenzar con estos dos conitos, que son iguales. Entonces vamos a hallar el volumen de uno y luego lo multiplicamos por 2. Entonces, ¿cómo es el volumen de un cono? Entonces, 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Miren que en términos generales este pedacito es igual, solo le añadimos la proposición 1/3. Es que un cono es reunir 3 conos, voy a hacer el volumen de un cilindro. Más o menos como así. No, digamos que no tenemos la posibilidad ni el tiempo de hacer una demostración, pero nosotros lo podíamos hacer fácilmente con la demostración de un cono de helado y un cilindro que tuviera la misma altura, metiendo líquidos en cada uno. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio, ¿qué nos dice con respecto? Por favor, miren para que no se queden perdidos. ¿Qué nos dicen de la altura del cono? Que se introducen 2 conos de radio R y altura R. Entonces, quiere decir que para estos conos, la altura mide R. ¿Sí ven? Luego, el volumen del cono será 1/3 de pi por el radio cúbico. Ahora, como son 2 conos, entonces lo multiplicamos por 2. Como son 2 conos, lo multiplicamos por 2 o lo sumamos 2 veces, como usted quiera. Da exactamente lo mismo. Entonces eso da 2/3 de pi por el radio cúbico. Entonces voy a comenzar acá a escribir el volumen de este es 1/3 de pi por el radio cúbico. El volumen de este es 1/3 de pi por el radio cúbico. Me falta hallar el volumen de este. Entonces vamos a hallar el volumen del del cilindro pequeño. Entonces vamos a hacerlo por acá. Entonces el volumen del cilindro pequeño, ¿qué será? Nuevamente la fórmula. Pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Cuánto es la altura del radio pequeño? Entonces, devolvámonos al ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Y un cilindro macizo recto de radio R y altura 2R. Mira, aquí la habíamos puesto, 2R. O sea que esta vale 2R. Entonces, ¿cómo me queda? Pi por el radio al cuadrado por 2R. Organicémoslo. 2 pi por el radio cúbico. ¿Sí? O sea, ese amigo vale 2 pi por el radio cúbico. Ahora,
la cantidad de líquido desalojado pues será la suma de esas tres cosas. Entonces, si cojo esto y le pongo también esto y le pongo también esto, pues yo tengo que sumar el volumen de los tres para saber cuánto está desalojado. Entonces, conclusión, ya dijimos que la suma de estos dos da 2/3. Y si a ese 2/3 le sumo 2, vamos a mirar volumen de la AD. Entonces sería 2/3, que es el volumen de los conos, más 2 veces pi por el radio cúbico. Entonces, los puedo sumar porque juntos son pi por el radio cúbico. Recuerden que las cosas iguales se pueden sumar. Y sería sumar 2/3 más 2. Miren lo que voy a hacer. Yo sumo las fracciones así, pero recuerden que hay varios procedimientos para sumar. Fracciones 2 es lo mismo que tener 6/3, mira, porque 6 dividido 3 da 2. ¿Por qué lo coloco? Porque las fracciones se vuelven homogéneas. Y eso me da 8/3 pi por el radio cúbico. Entonces, este es el volumen del líquido desalojado. Entonces voy a ponerlo acá, mire, 8/3 de pi por el radio cúbico. ¿Listo? Mire que esto es una división. Entonces yo puedo simplificar, voy a poner este 4/1 y voy a hacer un ejercicio de medios extremos o orejitas como ustedes conocen. Daría 8/12. Simplificado, 4/6, 2/3. 2/3. ¿Qué significa la fracción 2/3? Mire que yo se las puse aquí inicial. Significa, vamos a pensar acá en este. Supongan ustedes que el cilindro grande equivale en estas tres partes. Y quiere decir que lo que se desalojó al meter todo eso es estas dos partes. Esa es la razón. O si me lo pidieran, no me lo pidieran como razón, sino como porcentaje, diríamos que el 75% del líquido se derramó o se desalojó. O que el 0,75% del líquido solamente le quedó, o por ejemplo, lo podemos cambiar, solo le quedó 0,25 de líquido dentro del cilindro grande. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a mirar las respuestas del ejercicio, la razón es 2/3, o sea que la respuesta es D. Y luego me están preguntando en la número 13, la razón entre el volumen del cilindro de radio R y altura 4R, o sea, el cilindro grande, y el volumen del cilindro macizo, o sea, el pequeñito, es D. Ya solo me están preguntando que hagamos una comparación entre el volumen del grande con respecto al volumen del pequeño. Entonces retomemos. ¿Cuál era el volumen del grande? 4 pi r cubo. ¿Cuánto era el volumen del pequeño? 2 pi r cubo. Entonces la razón será siempre la comparación entre lo más pequeño con respecto a lo más grande. Entonces, para la pregunta número 13, entonces la razón será 4 pi r cubo, perdón, el pequeño siempre primero, 2 pi r cubo en 4 pi r cubo, simplifico, mire, 2/4 es lo mismo que 1/2. O sea, ¿qué significa eso? Que la mitad del volumen o la mitad de la capacidad del cilindro grande es el cilindro pequeño. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé, espero que hayan podido entender y nos vamos a saltar de la pregunta número, recuerden que ustedes tienen de trabajo en casa del 1 a la 11. ¿Sí? La 12 y la 13 se las expliqué acá. O sea que cuando nos veamos en el siguiente encuentro debemos tener de la 1 a la 13 ya realizada, porque la 12 y la 13 ya las trabajamos acá. Y vamos a saltar a la pregunta número 29. ¿Por qué vamos a hacer ese salto? Porque las preguntas que siguen vamos a mirar esas relaciones que hay en esto, ya no como una comparación, sino como algo funcional, algo que funciona dependiendo de una relación, y eso se conoce como función.
Entonces, quiero hacerles otro videito de funciones para que ustedes estén como más preparados en esa parte. Entonces, en la pregunta número 29, que es muy sencilla, obedece también a un ejemplo que yo les puse cuando son números irracionales. ¿Qué pasa cuando yo tengo cuadrados y quiero encontrar el valor de una diagonal? Entonces recuerden, vamos a dejar aquí solo la pregunta número 29, que es la que vamos a trabajar ahora. Ahí, por favor, búsquenla en su manual, y dice que me dan un cuadrado que tiene el valor de los vértices. Recuerden que los vértices son las puntas de los polígonos, dicho de una manera coloquial, y nos están dando las coordenadas de esos vértices. Al darme la coordenada, pues me están dando unos valores de distancia. Yo no voy a hacer todo el dibujo, pero más o menos así, así está presentado en su este. Bueno, son cuadrados, o sea, si eso es un cuadrado, que hay un ángulo de 90 grados, aunque el mío está muy chueco. ¿Listo? Ángulos de 90 grados. Todas las cosas, todos los polígonos, chicos, o sea, la figura universal, la figura base, la figura indeformable, la que se puede subdividir en todo, son los triángulos. Entonces, toda cosa que sea poligonal, recuerden que los polígonos son los que tienen lados rectos y cerrados. Entonces, los triángulos, los cuadrados, los rectángulos, los rombos, los pentágonos, hexágonos, octágonos, bueno, todas esas vainas son polígonos. Nosotros los podemos subdividir en triángulos. Todo, por una diagonal. Siempre. Las diagonales, por ejemplo, de los cuadrados, y no se dividen en triángulos cualquiera, se dividen en triángulos rectángulos. ¿Listo? Ahí les están pidiendo, le están diciendo que esto mide 2, que esto mide 2 porque es un cuadrado, y le están pidiendo este valor. Voy a sacar este, miren. Voy a sacar este aquí, como si yo hiciera un ejercicio de rotación. Mira, aquí está el B, donde está el ángulo de 90 grados, aquí está el A, aquí está el C, y vamos a encontrar el valor de esta diagonal. Los triángulos rectángulos tienen una característica súper importante, y esa característica la encontró Pitágoras, por eso se llama teorema de Pitágoras. Pitágoras es el nombre de una persona. Entonces, y él dijo, si esto mide 2, si esto mide 2, los lados que componen el ángulo recto lo vamos a llamar catetos. Y los catetos siempre es más corto que un lado que va a ser el más largo, que si los devolvemos acá en la diagonal del cuadrado, la vamos a llamar hipotenusa. ¿Listo? Y siempre existe una relación entre eso. Si yo cojo el valor de la hipotenusa y le elevo al cuadrado, es el valor de un cateto al cuadrado más el valor, digamos, cateto 1 más el valor del otro cateto al cuadrado. Esa relación siempre se da así, pero se da con una condición, y la condición es que el triángulo tiene que ser rectángulo. En los otros triángulos no se da. Cuando los triángulos no son rectángulos, que se conocen como oblicuángulos, se dan otras relaciones de teorema del seno y del coseno, y bueno, ese tipo de cosas. Pero esta es la más fácil, la más sencilla de todas. Entonces, aquí está muy fácil, porque dice que la hipotenusa al cuadrado es este primer cateto al cuadrado, o sea, y el otro cateto al cuadrado, porque son iguales, y bueno, de ahí en adelante ustedes ya pueden deducir que esta cosa nos da h al cuadrado vale 4 más 4, 8, y que h es igual, sacando a raíz de 8. Ahora, y ahí vienen unas cosas. Los números irracionales, porque eso es un número irracional, es más, si yo cojo la calculadora para sacar raíz de 8, es 2, y hay una cantidad de decimales infinitos. Se pueden simplificar, así como las fracciones se simplifican dividiendo y dividiendo, los irracionales también se pueden simplificar. Y se simplifican por descomposición en factores primos. Mire, yo voy a sacar mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, y mitad de 2, 1. Como estoy sacando raíces cuadradas, miren,
Entonces resulta que 8 se puede ver como 4 por 2. ¿Por qué me conviene escribir 4 por 2? Porque 4 es un número que tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces h es igual a 4 por 2. Y vamos a recordar un poquitico propiedades de radicales. Y es que los radicales se pueden separar en la multiplicación. O sea que este acá yo lo puedo mirar como raíz de 4 por raíz de 2. Y raíz de 4 es 2, raíz de 2. Decir raíz de 8 y decir 2 raíz de 2 es exactamente lo mismo. Solo que esta es la forma simplificada de escribirlo. Mientras esta es una forma común. ¿Listo, chicos? Entonces, recuerden que están pidiendo, como las coordenadas están acá, aquí está el eje X, aquí esta coordenada es negativa, ¿no? Y ustedes pueden encontrar cuál es la respuesta. Entonces, chicos, nos vemos el sábado. Que Dios los bendiga y espero que pues hayan tenido un panorama de lo que vamos a trabajar.